En este video les mostraré el proceso de actualización del Wintra Pilot y del Wintra One. Para esto debemos tener conexión a internet. En este caso mi teléfono está proveyendo internet a la tablet, que es la que vamos a utilizar para descargar. Una vez hecho esto y esté conectado, nos mostrará el siguiente mensaje, que es para actualizar. Ahora puedo darle aquí o puedo utilizar la opción de irme al menú en la parte superior izquierda ante el logo de Wintra y darle a actualizar. Aquí puedo ver que tengo la versión 1.93 y la versión disponible es la 1.95, esa versión que vamos a instalar. Una vez ya hecho esto, le damos, obviamente aquí estamos seleccionándolo, esta es la versión que teníamos anterior y la 1.95 es la que vamos a instalar. Le damos a descargar la última versión 1.95 y comenzará el proceso de descarga una vez que la seleccionemos. ¿Okay? Ahí vemos la barra de estado. Mientras vamos a ver una parte importante, que es el tema de la carga de las baterías del Wintra. En este caso del cargador dual, el Wintra, tenemos la batería ya conectada y lista para iniciar el proceso de carga. Entonces nos vamos a sacar a la primera pantalla y vamos a darle a iniciar. Cada uno puede iniciar por separado. O sea, cada panel maneja una carga de batería. Le damos primero en Start hasta que suene un pito, mantenemos presionado y ahí dice esperando confirmación. Volvemos a darle Start e inicia la carga. Esta es la pantalla de carga. Luego repetimos el mismo proceso acá. Mantenemos presionado hasta que suene el botón de inicio. Y luego le damos nuevamente para que inicie el conteo. Vemos el estado de la batería, indica que se está cargando. Ya casi estaban cargadas, solamente esto es una parte de demostración y acá también ya se ve que está cargando. Una vez finalice, vuelve a pitar y le damos entonces el botón de stop a cada lado correspondiente. Ahora nos vamos a la parte de la instalación del software. En la parte de la instalación del software, ya con la descarga realizada, le damos a actualizar el Wintra Pilot. Aquí en la tabla nos va a solicitar los permisos para hacer el proceso de instalación y la confirmación, y aquí simplemente tenemos que esperar a que realice la instalación. El proceso demora un poquito, más o menos. Lo que demora ahorita el video, porque el video no tiene pausa en esta parte, es lo que demora el proceso de instalación ese. Ya aplicado, vamos a aceptar en la parte de abajo o confirmar o el OK, depende del modelo tablet que tengan. En este caso dice OK y volverá a reiniciar el Wintra Pilot. Acá cuando reinicie el Wintra Pilot, como tiene una versión de firmware nueva, nos va a indicar que necesita que registremos el equipo, pero yo ya lo tengo registrado, así que yo lo voy a poner, ya me registré en mi Wintra Pilot. Okay. Igual es conveniente, si el equipo es nuevo, es registrarlo, lo ideal. Ya con esto listo, nos vamos a la parte del logo y comenzamos entonces el proceso de carga a la micro SD, o sea, en este caso al avión como tal, el proceso de carga del firmware. Vamos a actualizar el software, pero ahora antes de eso vamos a mostrarle acá en el avión qué es lo que vamos a ver. En el avión entonces vamos a ver en esta etapa, removiendo esta etapa del Wintra, vamos a darle el acceso vamos a entrar para tener acceso a la micro SD. Tocamos aquí donde dice push, jalamos con cuidado y en la parte de abajo se ve que se asoma la micro SD, presionamos para liberarla y lo que vamos a ver realmente es el adaptador SD, que es el que vamos a remover, y ahí va a estar puesta la micro SD, que es la que vamos a utilizar para cargarle el firmware. ¿Okay? Entonces lo extraemos y lo utilizamos para cargarlo. Estos son los elementos para la carga: el adaptador, obviamente el adaptador de CD, el adaptador al puerto de la tablet y la micro SD. Este sería el orden de conexión. Tenemos la micro SD, el adaptador de la micro SD, el adaptador y la tablet. Conectamos estos elementos acá y le decimos seleccionar ubicación en la micro SD donde queremos guardar. Okay, recuerden, conectamos esto, la micro SD acá primero antes de hacer la carga. Una vez ya hecha la carga, que básicamente es muy automático, tenemos que tener preparado nuestro centro de comunicaciones de telemetría. En este caso tenemos la antena de telemetría y la antena de radio control conectada a la tablet. ¿Okay? Eso antes de comenzar el proceso de instalación del firmware. Es necesario porque la tablet tiene que estar monitoreando el proceso de instalación en el avión. ¿Okay? Nuestro Wintra One, introducimos la micro SD en el adaptador SD, lo ponemos en la cámara, lo ponemos en la parte de
abajo como veníamos de nuevo, colocamos las tapas en su lugar todo de nuevo. Y posterior a esto entonces vamos a la parte de la conexión de las baterías. Ya tenemos los dos cables de batería energizando el avión y el siguiente cable USB. La luz debe estar parpadeando indicando que todo está bien. Una vez ya hecho esto y el avión se detectó por el software, el Wintra Pilot, nos indicará este mensaje automáticamente, que hay una versión disponible de firmware dentro de la micro CD y que si queremos actualizar. Durante el proceso de instalación se perderá la telemetría, o sea, habrá una desconexión entre el Wintra Pilot y el Wintra One. Eso es perfectamente normal. Una vez le demos iniciar la instalación de autorización, eso es automático. El proceso se dará y una vez termine, nos dará el botón de OK, que ya se ha terminado la actualización completamente. El proceso aquí es un poquito lento porque hay un punto donde se pierde, como vemos en la parte superior derecha, conexión perdida, que se pierde la conexión. Aquí hay que esperar a que el avión vuelva a levantar solo. ¿Okay? Cuando ya vuelve a levantar solo, se vuelve a conectar con el Wintra Pilot a través de la telemetría y demás, y ya entonces nos diga que todo está ok, y eso daría por terminado el proceso de autorización tanto del Wintra One como el Wintra Pilot. ¿Okay? Ya recuperamos la conexión, dice conectado, y ahora esperamos a lo que está. La actualización de tu Wintra fue exitosa. Le damos OK. Y eso sería todo. Espero que el video les sea de utilidad.